Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares este día 2 de mayo. Estamos principiando el quinto mes del año. Hoy es un día muy significativo para todos los guatemaltecos. Vamos a hablar sobre tiempos electorales, sobre el tiempo de campaña electoral. Esta mañana el Tribunal Supremo Electoral ha convocado para las elecciones generales que tendrán lugar en septiembre próximo. Vamos a analizar un poco con Luis Linares, analista de ACIES, columnista también de prensa y columnista de crónica. Vamos a analizar lo que puede suceder, lo que está viniendo, pero sobre todo también vamos a analizar el entorno en el que empieza esta contienda electoral. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte nuevamente después de algunos meses de ausencia de enfoque. Gracias Gonzalo, es un gusto siempre estar contigo. Luis, bueno, ahora ya podemos decir que estamos verdaderamente en campaña electoral, aunque ha existido durante todos estos meses. Pero yo no recuerdo que haya principiado un proceso electoral en medio de una incertidumbre y de un deterioro tan acelerado y en este momento preciso del gobierno, o sea, del partido oficial, si lo vemos desde el punto de vista del PP, pero del gobierno, una incertidumbre que genera para toda la población, hay frustración, hay mucho malestar hacia la clase política y ese entorno no se había dado en el inicio de una contienda electoral. Bueno, sí, especialmente con relación a los dos últimos procesos, el que llevó al poder a Pérez Molina y a Álvaro Colón, no se habían dado las circunstancias, pero sí se dieron en el año 2004 con la incertidumbre si Río Montt iba a ser candidato o no, y con el famoso Jueves Negro, que fue el atentado que cometieron los riomontistas, el FRG, para tratar de impresionar o presionar, intimidar al Tribunal Supremo Electoral y a los órganos del sistema de justicia. Pero ahora se da en una situación en donde un gobierno que venía en una pendiente hacia abajo de deterioro de su imagen por las constantes y nunca aclaradas de manera convincente señalamientos en materia de corrupción y que tienen como las guindas del pastel, lo de las aguas mágicas de Amatitlán y después el tema de la aduana. Y la forma como el gobierno reacciona ante estos temas crisis, sí. Y entra en crisis, especialmente también su candidatura presidencial, en donde poco antes de la convocatoria pierden el candidato y no logran en los días a la asamblea que realizaron la semana antepasada, no logran encontrar un candidato sustituto. Entonces se da el caso que el caudal electoral, ya creo muy mermado del Patriota, se reduce significativamente, se parte en dos. No se sabe en este momento si va a competir Sinibaldi, también quién va a ser el candidato de los Patriotas. Definitivamente no va a ser alguien destacado, porque quién les va a aceptar a esas alturas. Entonces viene lo que parecía una pelea entre tres, entre Valdizón, Sandra Torres y Sinibaldi. Ahora, en este momento, al menos del inmediato a la convocatoria electoral, parece una pelea entre dos con otros competidores que de la tercera fuerza para atrás tendrá que ver cómo se recomponen, porque no podemos descartar que se fortalezca una tercera opción, dado los anticuerpos y los señalamientos y la animadversión que hay entre muchos sectores ciudadanos, especialmente los centros urbanos, hacia las dos candidaturas que quedan en este momento como punteras de esta campaña, que también se robaron la salida como tú mencionabas. Luis, más adelante vamos a tratar de hacer un análisis, o tú mejor dicho nos darás un análisis sobre esos escenarios que se pueden dar en los próximos 4 meses, pero ahora me gustaría un poco hablar sobre ese sentimiento que existe en la población, que se percibe. El sábado, precisamente hoy hace 8 días, hubo una manifestación
pueden haber sido 15, 20 mil personas, pero efectivamente era un microcosmo, le llamo yo, del sentir de la capital. Había gente de todo tipo, no había ningún tema ideológico, ningún tema de partido político, había de todas las edades, en fin, era muy representativa la manifestación. Pero yo lo que creo es que lo que hay es una frustración acumulada, que ustedes en ACIES, en varios estudios lo han ido marcando, en el sentido de que muchos guatemaltecos están empezando a sentir como que la democracia no responde porque los políticos no encuentran las soluciones adecuadas a esos problemas socioeconómicos, a esos problemas que nos agobian a los guatemaltecos. Sí, aparte de que el país parece estancado en algunos aspectos de retroceso, en donde no avanzamos en la velocidad deseada para que podamos salir de la pobreza y superar los grandes déficits estructurales que tiene Guatemala. Además, creo que está en la población el sentimiento de que la política, las instituciones han sido secuestradas por la corrupción. Entonces hay un enorme desaliento que se da fuertemente en la capital, se da también en otras áreas urbanas. Recordamos que de todas maneras la capital es el 25% del electorado, o sea, el departamento de Guatemala, el área metropolitana de Guatemala, o sea que es un segmento clave del electorado. Y la principal, porque eso uno también lo percibe en las conversaciones, gente que dice yo no voy a ir a votar porque igual da votar por uno que por otro, todos son iguales. Y eso viene no tanto de el incumplimiento de expectativas en materia de buen gobierno, sino que la creciente corrupción que se percibe y que se constata, porque cada vez hay más datos que son inobjetables y que nunca son desvirtuados, de actos de corrupción en todos los ámbitos de la administración pública. Y entonces viene esa sensación de frustración que tú mencionabas en el electorado y en la ciudadanía, y que creo que la única respuesta que puede encontrar o que debe encontrar es un compromiso frontal, decidido, de una plataforma política confiable, creíble, de compromiso en la lucha, en la erradicación de la corrupción. Vamos a ir al primer corte comercial de Enfoque esta noche, conversando con Luis Linares sobre un tema que a todos nos interesa en este momento. Es el tema que vamos a tener constantemente durante los próximos 4 meses en la mayoría de medios de comunicación del país, porque va a tratar sobre la campaña electoral. Hoy estamos hablando de tiempo de campaña electoral. Vamos al corte y volvemos inmediatamente con más análisis para Enfoque. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche tocando el tema electoral. Esta mañana
como ya lo comentamos, el Tribunal Supremo Electoral ha convocado para las próximas elecciones. Son alrededor de 35,000 candidatos, o sea, no es poca cosa. Hay cerca de 35,000 aspirantes a cargos de presidente, vicepresidente, diputados del Parlacén, alcaldes y corporaciones municipales. Eso quiere decir que también demanda del electorado muchísima atención. Gran parte de esa frustración deviene de que posiblemente nos hemos equivocado muchas veces para elegir. Ustedes, que así es, que son un tanque de pensamiento, que analizan las situaciones, estudian el comportamiento de la clase política, por supuesto, pero también el sentir de la población. ¿Qué dirías que en qué punto tienen que poner atención los electores? O sea, ahorita nuestros televidentes se van a ver bombardeados. Si ya hubo mucha publicidad, se van a ver bombardeados por más publicidad, por más mensajes. ¿Qué es lo que tienen ellos que buscar en los candidatos, especialmente para que logremos una mejor elección de nuestras autoridades? Pues yo creo que en el caso de candidatos a presidente y vicepresidente, y fundamentalmente con los candidatos a diputados y alcaldes, porque muchos de ellos optan a la reelección. Entonces, cuando un político, un funcionario opta a la reelección, lo que está pidiéndole al elector es que lo ratifique en el puesto, que lo confirme en el cargo que le concedió a través del voto popular. Entonces, aquí lo fundamental para la ciudadanía en cuanto a seleccionar, en primer lugar, pues no le pongamos, no nos fijemos en los eslogans, en las cancioncitas, en los spots publicitarios, que muchas veces no son nada más palabras vacías. También muchos candidatos tratan de obtener el voto a través de dádivas, de regalos y todo. Bueno, pues ahí está, pues que lo regalen, pero que se reciban, pero que la gente sepa que con eso no están comprando su voto, tenga la convicción de que con ninguna cosa que pueda dar un político, que al final de cuentas o viene dinero mal habido o va a llegar a hacer negocios turbios para recuperar ese gasto, entonces que eso no compromete de ninguna manera al ciudadano. Y el otro tema es ver la trayectoria, qué han hecho. Y en este caso tenemos el desempeño de los diputados, por ejemplo, de la actual legislatura, que es absolutamente deficiente. La mayoría de ellos van tras la reelección. Y la mayoría van tras la reelección. Y el desempeño de la actual legislatura es de lo peor que hemos visto en los últimos años, con empantanados en una forma que parece un juego de compadre hablado en las interpelaciones, con la finalidad de detener la agenda legislativa, y de repente la logran destrabar cuando han sido aceitados por leyes hechas a la medida. En fin, entonces es necesario que la ciudadanía castigue, porque es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de castigar con el voto de rechazo a quienes a través como cuando aspiran a la presidencia, bueno, la trayectoria que han tenido cuando han ejercido algún cargo público, y los que aspiran a candidatos a los cargos de diputado y corporaciones municipales también, cuál es la trayectoria que han tenido. Porque algunos pues habrán hecho obra, pero hay que ver la obra si es de calidad, si han hecho lo que realmente la gente necesita, o lo que han hecho es lo que les permite embolsarse jugosas comisiones. Si el gasto en una obra es equivalente al costo real de esa obra, y si no han gastado más en propaganda, como pasa con los alcaldes, con muchos alcaldes que llegan a hacer una propaganda excesivamente abusiva. En fin, todo eso creo yo que son aspectos que cómo han rendido cuentas, la transparencia. Que abran los ojos, que analicen bien a cada uno de los candidatos, ya sea para diputados, presidente, vicepresidente y corporaciones municipales, y que vean un poco también sobre la transparencia, porque es una de las partes que más nos ha golpeado últimamente, y ejecutorias en términos generales. Claro, sí, cómo han rendido cuentas, que han informado a la población, porque uno entra a las páginas web de muchas municipalidades y lo que encuentra es propaganda del alcalde, pero no encuentra la información pública de oficio que ordena la ley de acceso a la información. Y ahora, Luis, ahora sí pasemos a esos escenarios que estabas pintando anteriormente. Efectivamente, hasta hace 3 semanas creo yo que se vislumbraba
una contienda de 3 candidatos, Manuel Valdizón de líder, Sandra Torres de la UNE y Alejandro Sinibaldi, y los demás tratando de ver si podían entrar en esa batalla para estar en una segunda eventual vuelta electoral. Obviamente cambia muchísimo, un PP prácticamente destruido, con muy pocas posibilidades de encontrar un buen candidato, y por lo tanto van a tener una campaña mediocre, y un Sinibaldi que obviamente tampoco va a tener la fuerza que hubiera tenido con el partido oficial en cuanto a recursos. Así que se diluye un poco y entonces hay posibilidad del surgimiento de una tercera fuerza, porque tanto Valdizón como Sandra Torres pues tienen mucha fuerza y basan todo hacia áreas más rurales. Sí, no, y además tendríamos que señalar que en el caso de Sinibaldi, pues aparte de no ser candidato oficial y no tener ese aparato que de todas maneras, a pesar de las prohibiciones que hay, recurren a muchos ardides para burlar las disposiciones y poner el aparato al servicio de los candidatos, va a correr de todas maneras con el lastre, aunque se salió del gobierno, con el lastre, con el Partido Patriota, con el lastre de haber sido el ministro preferido al que le dieron cientos de millones de quetzales o miles de millones de quetzales para obras, y que el Ministerio de Comunicaciones pues en general no adjudicó esos proyectos a través de procesos competitivos. Y otros partidos pues que también tienen en su palmarés, podríamos decir, tienen el haber ejercido cargos públicos y haber salido muy cuestionados o con muchas dudas sobre su desempeño. En el caso de UCN, que es un partido que tiene una base territorial de caciques bastante sólida, pero que tiene ese hándicap de que su máximo líder pues estuvo involucrado en serios señalamientos de corrupción durante el gobierno Portillo. Incluso quienes hablan de que Portillo se vuelve ahora como un fiel de la balanza, yo creo que va a dudarlo, va a pensarlo 2 veces en salir, porque él tiene también esos señalamientos de corrupción, el hacer confeso de haber aceptado un soborno de otro país. Entonces yo creo que en este ambiente en el cual la corrupción va a ser la principal preocupación de la ciudadanía, los que tengan cola que machucar, mejor que se mantengan fuera que no busquen salir en la foto, porque se las van a machucar. Luis, y no hay una incongruencia, yo comparto el punto de vista totalmente, pero me parece que hay una incongruencia en un sentido, no de tu parte, sino del guatemalteco en general, en el sentido de saber que hay un expresidente que fue condenado en otro país, pero porque él acepta y reconoce que recibió un soborno de Taiwán para dirigir la línea de política exterior de Guatemala a favor de Taiwán. Lo cual es vergonzoso. Hay muchos otros casos que no prosperaron en contra de él, pero ese sí, y él lo confiesa. Y sin embargo, los políticos, no te digo todos, pero muchos se pelean para tratar de llevar a su costal al expresidente Portillo. Sí, definitivamente yo creo que en la población puede haber un sector de la población que también simpatice todavía con Portillo, pues también hay mucha gente que la corrupción la ve como el que llega al gobierno y no aprovecha es porque es baboso, entonces el que aprovecha es el listo. Y probablemente, y entonces ahí habrá un porcentaje que yo espero y creo que no es significativo, no es un sector ni siquiera relativamente grande del mucho menos mayoritario del electorado, que la corrupción hasta espera, pues simplemente tal vez lo que hace es envidiar que otro lo haga, pero esperan llegar a usufructuar un cargo público. Pero en cuanto a ese oportunismo que ha habido de los políticos, también los presenta de cuerpo entero. El que haga con Portillo quiere decir que está a favor de la corrupción. Pero que muchos han estado, como tú decías, incongruencia, de que han estado callados, o que incluso se ha dicho pues de que buscan a Portillo, lo llaman, que esperarían que él los apoyara, pues eso los pinta como tú decías, de cuerpo entero, en cuanto no solo a la falta de escrúpulos, sino que el oportunismo. Con tal de poder captar algunos votos, no reparan en la calidad de la persona
que les puede llevar esos votos. Y yo creo que aquí es importante porque ningún partido puede decir que es limpio si va a recibir y a considerar como un factor importante para la victoria una persona señalada de corrupción, porque ahí sí que una manzana podrida arruina todo el canasto. Vamos a ir al último corte comercial de Enfoque esta noche. Volvemos inmediatamente después de este mensaje. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche conversando con Luis Linares, analista de Así Es, sobre el tema de estamos ya en tiempo de campaña electoral. Luis, bueno, ahora nos van a quedar pocos minutos y tenemos que tener algunas conclusiones, ya algunas van siendo importantes dentro de todo lo que lo que has expuesto esta noche. Digamos, el Tribunal Supremo Electoral tiene ante sí un gran reto. Se ha percibido cierta flojedad en el previo Tribunal Supremo Electoral, y ha tratado de imponer y de hacer que se cumpla la ley estrictamente. ¿Cuáles dirías que son los retos que tiene el Tribunal Supremo Electoral y qué es lo que deben hacer los partidos políticos que quieran hacer algo diferente, por un lado, y la sociedad civil para apoyar al tribunal? Pues utilizando los instrumentos que en muchos casos son débiles, que le proporciona la ley electoral y de partidos políticos, pues creo que debe poner atención especial primero en el gasto de campaña y en el financiamiento. Recordemos que el actual presidente, por ejemplo, cuando le pidió al Tribunal Supremo Electoral que informara sobre quienes habían aportado su campaña, dijo que por razones de seguridad no lo podía hacer. Y el Tribunal Supremo Electoral pues se quedó muy tranquilo, pues dijo, está bien, no quiere decirnos, pues no lo diga. Y este tribunal, el actual Tribunal Supremo Electoral, pues ha dado muestras de tratar de utilizar al máximo las facultades, los mecanismos y las palancas que le proporciona la ley electoral para lograr al máximo el cumplimiento de la ley y el respeto a la ley. Entonces, el tema del financiamiento, el tema del gasto de campaña, y preocuparse también por mantener, que creo que lo pueden lograr perfectamente, esa organización electoral que ha sido una de las grandes virtudes de nuestros procesos electorales, que nos da la confianza en que los resultados serán limpios. Yo creo que el Tribunal Electoral goza en este momento no las dudas que recordemos que había hace 4 años y hace 8 incluso, sobre debilidades del Tribunal Supremo Electoral, sobre sobre dudas sobre su idoneidad para dirigir el proceso y llevarlo a feliz término. En este caso creo que los actuales magistrados han ido construyendo paso a paso una base de confianza que es el gran activo para que tengamos la certeza de que los resultados del proceso electoral van a ser los que el ciudadano
resultado de elecciones limpias, elecciones transparentes y que quienes lleguen a los cargos públicos van a ser producto del voto efectivamente depositado. Luis, has mencionado en algunas ocasiones, en 2 ocasiones al menos, que uno de los temas que va a captar, digamos, la atención del electorado es el tema de la corrupción, siempre y cuando algún candidato lo saque. ¿Cuáles dirías que van a ser los grandes temas que se van a poner y que se van a discutir en esta campaña electoral? O que se debieran poner en el tapete de discusión y de debate. Pues yo creo que si no lo saca un candidato, la gente se lo va a exigir. Porque como es de lo que está hastiada la gente, de lo que ya está desesperada, indignada, entonces a la gente le va a exigir a los candidatos que tomen posición sobre el tema de la corrupción. Y los otros temas, pues... también los 2 partidos, el Patriota y Líder, su campaña, su pre-campaña, la han ido definiendo a través del empleo, que es realmente, después de la inseguridad, la principal preocupación de los guatemaltecos. Está el tema, puede salir también por Sandra Torres, el tema de la continuidad o no de las transferencias monetarias condicionadas, de la efectividad de los programas sociales, especialmente lo que ahora se llamó Mi Bono Seguro y Mi Bolsa Segura, que antes era Mi Familia Progresa y la Bolsa Solidaria, y sobre la continuidad, la pertinencia, la utilidad real de esos programas para reducir la pobreza, y especialmente la pobreza extrema. También el tema de la seguridad, creo que como no se ha resuelto en general, la población percibe enormes situaciones de inseguridad que alcanzan, en cierto momento tienen repuntes, va a seguir teniendo importancia para la población y por lo tanto tendrán de alguna manera que responder los candidatos a cómo atender los problemas de seguridad. Hay otros temas que son sumamente importantes, como por ejemplo la integración centroamericana, pero son temas más puntuales. El tema de la desigualdad, que lamentablemente no logran ser conocidos por el gran público, pero que es necesario, creo yo, sacar al debate. Y ojalá que toquen el tema ambiental, porque cada vez estamos perdiendo este cambio de clima. Ahora los calores nos deben hacer pensar. Muchas gracias, Luis. Estamos llegando al final de un nuevo enfoque, esta producción que hace Canal Antigua, su Canal Antigua y Revista Crónica, todas las semanas. El programa de hoy creo yo que nos ha dejado mucho, creo que nos ha dejado que pensar, pero lo más importante es que a partir de hoy, aunque lo debíamos de hacer siempre, pero a partir de hoy debemos abrir muchísimo nuestros ojos, nuestros oídos para conocer la trayectoria, para conocer la transparencia, para conocer las virtudes, las cualidades de los candidatos presidenciales y que no nos sorprendan a través de las canciones, de los regalos y de la publicidad, a veces publicidad barata. Que en vez de eso esperemos ver una campaña electoral de altura en donde verdaderamente empecemos a hablar de los problemas de Guatemala. Ojalá que los candidatos presidenciales, ojalá que los partidos políticos encaucen hacia un debate nacional toda la problemática que nos ha afectado a los guatemaltecos a lo largo de los años. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche por Canal Antigua. Gracias por su atención.